Bueno, yo creo que podríamos partir conversando justamente a través de la pregunta que fue la pregunta que hicimos en este primer número, que si es posible reducir la incertidumbre en un mundo complejo como el que tenemos hoy día. ¿Qué pensáis tú, María José? Mira, yo creo que es una pregunta de difícil resolución. Yo daría como algunas ideas para poder acercarse. Yo creo que una primera idea es como entender que la complejidad es un hecho y en cambio la incertidumbre es una valoración. Entonces, cuando nosotros distinguimos en eso, si lo podemos decir de otra manera, si nuestra evaluación de los hechos, es decir, cuando miramos los hechos decimos, estos hechos son complejos, lo que tenemos que hacer es entender que la incertidumbre es parte, está ahí instalada, y por lo tanto lo que tenemos que buscar, mucho más que definir si es complejo o no es complejo, si es incierto o no lo es cómo lo podemos abordar. Yo creo que ahí está el eje, ¿verdad? O sea, en cierto sentido, lo complejo y lo incierto están instalados. Nosotros vemos hoy día la discusión política. Matías, tú podrás decir probablemente que en los negocios pasa lo mismo. Entonces, el tema, más que ver si es complejo o no es, o si es incierto o no es, sería, ¿qué hacemos en un mundo incierto para poder tomar decisiones, ¿verdad? Yo creo que esa sería un poco como el eje de la que yo respondería a la pregunta. No sé, Matías, si tú lo ves, que esto es parecido o similar en el mundo de los negocios o en el mundo, digamos, a lo mejor más de la ciencia o de la tecnología, si esa incertidumbre existe o no. Sí, o sea, de hecho es una de las variables más importantes para tratar de enfrentarse a los mercados y a las decisiones de inversión. La reducción de la incertidumbre dentro de lo posible o lo más que se pueda. Y ahí viene, bueno, lo que tú decís, una valorización de lo complejo. Hay cosas que resultan mucho más complejas que otras, o la interacción de distintos factores locales o internacionales terminan por afectar de sobremanera a veces más a los inversionistas locales que a los extranjeros o viceversa. Entonces, ese juego es el juego permanente en el que están los mercados y las decisiones de inversión. Así que ayudar a entender a vivir con eso y a cómo enfrentarlo es clave para las inversiones financieras. ¿Y hay más incertidumbre ahora? ¿Estamos en un momento de mayor incertidumbre que antes o siempre? Porque uno pensaría que el mundo siempre ha sido bastante incierto y que los negocios y todo básicamente ha sido incierto, pero pareciera ser que se ha complejizado tanto, las sociedades se han complejizado tanto, que efectivamente hubiera una mayor incertidumbre. Yo diría que hay una mayor, yo creo que la incertidumbre no podría, históricamente podría ser una comparación, pero claramente hay una mayor percepción de la complejidad. Hay un exceso de información como nunca antes, y la percepción de la incertidumbre es mucho más alta en estos momentos. Yo estoy súper de acuerdo. Yo creo que históricamente, o sea, si uno mira hacia atrás, obviamente la incertidumbre es parte de la naturaleza humana. O sea, somos personas que vivimos en mundos inciertos. Tanto así que en el fondo esa capacidad de entenderse que somos parte del problema, a mí me parece que es la primera herramienta para abordar el problema. O sea, si nosotros esperamos reducir la complejidad o la incertidumbre, vamos fallados, creo yo. Pero la diferencia, yo creo que va un poco por lo que dice Matías. Hoy día, la cantidad de información y la necesidad de procesar esa información, creo que abre esa incertidumbre a dos elementos distintos, que son la falta de certezas y la dificultad para predecir, que eso yo creo que es bastante distinto. Entonces, en esa diferencia o en esa capacidad de predictibilidad, yo diría que hay ciertas claves que yo aplicaría. Primera clave, lo primero, para poder abordar un mundo complejo y en el fondo yo diría que reducir la incertidumbre o acercarse a la incertidumbre. Yo diría, lo primero, observación multicanal. O sea, ya no es posible observar los problemas, los desafíos, los negocios, la política, los desafíos sociales también, desde una observación de un canal. En ese sentido, nuestra formación universitaria, por ejemplo, muy específica, requiere o va a requerir respecto de los nuevos profesionales, digamos, generar miradas o lógicas distintas que tienen que alimentar esa formación, digamos, profesional. Lo segundo es lo que decíamos antes, que es saber que eres parte del problema, en cierto sentido.
y que de alguna manera, y me encanta esta frase literaria que dice que la naturaleza le tiene horror al vacío. Entonces, cuando nos enfrentamos a un vacío, nuestra naturaleza inconsciente busca completarlo. Y lo completa con nosotros mismos. Entonces, aumenta el problema en vez de reducir el problema. Entonces, desde ese lugar, uno tendría que pensar, ¿verdad?, que en estas sociedades donde hay intereses divergentes y donde hay intereses que además son, digamos, muy válidos, pero opuestos entre sí, ¿cuáles serían, digamos, esos elementos que habría que incorporar en esa toma de decisiones o en esa toma de postura, digamos? Y ahí yo voy a decirles dos que a lo mejor Matías tendrá que decirme si le parecen un poco abstractos, digamos, para el mundo de los negocios, pero yo creo que son vitales. Lo primero, desarrollar la capacidad de juzgar, es decir, no todos los argumentos, no todo lo que aparece frente a mí tiene el mismo peso. Y si bien en una sociedad democrática uno debería considerar esos argumentos, digamos, ex ante, a tomarlos en cuenta, la verdad es que abdicar a la capacidad de juzgar, de evaluar la densidad es muy grave. Y lo segundo, diría yo, la lectura. La lectura, y uno podrá decir, ¿por qué la lectura? Que suena como una cosa un poco como de cultura general o una cosa como de un enriquecimiento un poco sofisticado. Y yo diría que es todo lo contrario, porque la lectura lo que permite es ir haciéndose de estas lógicas y en entonces evitar que se tomen las decisiones por intereses personales o por una corazonada, digamos, por una especie como de olfato, y por el contrario, lograr interpretar los matices o los sentidos que las cosas tienen, que las hacen complejas, volviendo al principio, y entonces enriquecer esa toma de decisiones. En ese sentido, no sé, Matías, tú, pero esto es bien claro en los mundos anglosajones, digamos, la incorporación de las humanidades en los negocios es vital porque justamente lo que se incorpora es esa formación en la humanidad, entender que los negocios se desarrollan, se hacen en grupos, ¿no es cierto?, que están, digamos, destinados a lo humano. Entonces, si yo no conozco lo humano, obviamente voy con un hándicap respecto de ese negocio o esa toma de decisiones. Yo creo que ahí recuperar el factor humano, como lo veíamos en el newsletter, en este libro que se llama Menos Tech y Más Platón, que es muy práctico, digamos, pero recuperar el factor humano, valorizar la formación en la humanidad, en la comprensión de eso que es lo más histórico, que es lo más antiguo, pero que al mismo tiempo es el principal factor de innovación y que es el ser humano. No sé, Matías, si a ti te hace lógica o te hace sentido o es No, súper. en el mundo. Y creo que es súper bueno el ejemplo que diste porque en el mundo anglosajón y en el mercado financiero o de inversiones se encuentran muchos perfiles humanistas trabajando en administración de fondos o en recomendaciones de inversión. Y eso en Chile no se da. En general son todos ingenieros, comerciales, que no es malo. El problema es que todos tienen una misma mirada. Y la clave, como bien dijiste, es ser, más allá del libro como una enseñanza unidireccional, es darse cuenta de que uno es parte de algo mucho más grande. Exactamente. De que hay ciclos, de que esto ya ha pasado antes, de que hay equilibrios, de que hay regresión a la media, que esa es una frase típica del mundo de las inversiones, especialmente ahora con lo tech. Tú mencionaste el libro de Menos Tech, Más Platón, y es eso, es entender esta burbuja que hubo hace un tiempo de lo tech, entendido como un fin, cuando al final, ¿para qué se estaban creando estas empresas tecnológicas y toda esta innovación, que también ha pasado antes a distinta escala? Entonces, entender ese contexto, el ciclo, retomar los equilibrios, qué es lo normal al final, trabajar, entender el análisis de uno como parte de algo más, con cooperación, con colaboración. Esa yo creo que es una forma de enfrentar la incertidumbre más allá de que la puedas reducir o no. Exacto. Claro. Estaba pensando, y a propósito también del libro justamente que recomendó María José en este primer número del newsletter, pero es el rol de la tecnología en todo esto y en el mundo de las inversiones, para qué decir, pero se supone que la tecnología vino como a quitar incertidumbre en algún punto y a descomplejizar
el mundo, a simplificarlo. Sin embargo, me imagino que en ciertos aspectos lo logra, pero en otros también complejizó más las cosas, o no, o quita incertidumbre la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese mundo. Es que yo creo que la tecnología en sí misma, como dice Matías, tiene, claro, un valor tecnológico, tiene un valor a lo mejor de acelerar procesos, tiene un valor de simplificar ciertas funciones, pero la tecnología no es en sí, porque aquí a mí lo que me parece súper clave es que el principal factor de innovación es el ser humano. Somos los seres humanos los que creamos la tecnología, no es al revés. Sí. Entonces, la pregunta tradicional, digamos, ha sido, o la manera de entender tradicional, ha sido diseccionar estos dos mundos. Por un lado somos tecnológicos, tequi, Claro. por otro lado somos humanistas, fusi, en el sentido de blando, en el sentido, ¿no es cierto?, de algo que no es rígido, ¿verdad? Y yo diría lo contrario, yo diría, toda innovación adquiere sentido cuando se conoce su destinatario, que es el ser humano. Entonces, ese lugar, ¿no es cierto?, esa pregunta sobre si los humanistas o las humanidades son innovadoras, yo le respondería absolutamente sí. Y son innovadoras justamente porque nos permiten formarnos en aquellas eternas interrogantes que los seres humanos tenemos en el mundo. O sea, los seres humanos nos hemos preguntado las mismas preguntas, como decía Matías, siempre. Lo distinto han sido cómo hemos abordado esas respuestas. Pero entender que somos parte de un proceso y que a partir de ese proceso proyectamos nuestro futuro, permite acercarse a las cosas primero con menos temor. Y la complejidad tiene mucho de temor, la incertidumbre tiene mucho de temor. Entonces, cuando nosotros logramos en algún sentido comprender que esto no es la primera vez, como decía Matías, que este es un desafío que es un continuo, ese temor se transforma en desafío, me parece a mí. Claro. ¿Y en qué desafío? En desafío de justamente alimentar la tecnología, alimentar la ciencia, alimentar el desarrollo con el factor humano. ¿Qué significa eso? Significa incorporar, por ejemplo, otros lenguajes, el lenguaje de las emociones, vital hoy día en la toma de decisiones, el lenguaje, por ejemplo, de la belleza, vital hoy día. Si uno mira páginas tecnológicas, ¿no es cierto? Nosotros hemos desarrollado un newsletter, por ejemplo, y pusimos mucho énfasis en la belleza, en la estética, porque obviamente eso ayuda a la transmisión de los mensajes. Entonces, incorporar esto que es nuestro, me parece a mí que es vital para fortalecer lo tecnológico, el desarrollo, los negocios, etcétera. Es como que el pecado capital en todo esto hubiera sido separar tanto los mundos. Porque incluso estaba pensando a propósito de un libro que leía últimamente de cómo en los negocios la necesidad, un poco lo que hablaba Matías, de tener grupos de personas multidisciplinarias para poder generar innovación y creatividad en esta cruce de mundos, digamos. Oye, y además una cosa histórica, un dato, pero en la formación en artes liberales, ¿no es cierto?, que es la formación también en humanidades, el concepto viene de la Grecia antigua, un concepto que entendía que la formación en lo que nosotros llamamos humanidades era la formación del hombre libre, que lo distinguía justamente de la esclavitud. Eso, creo yo, hoy día sigue perfectamente presente. O sea, para tener ciudadanos libres, para tener ciudadanos deliberantes, que participen en la democracia, que participen en los negocios, lo que necesitamos son ciudadanos capaces de ponderar argumentos, capaces de comprender las cosas más allá de lo evidente, ciudadanos que sean capaces de no quedarse en la superficialidad y por lo tanto no caer en primer lugar común. Y eso se fortalece desde la formación del pensamiento crítico, desde la formación de la comprensión de lo complejo, desde la formación de quién somos y hacia dónde nos dirigimos. Y eso se logra a partir de las humanidades, de la comprensión, de la incorporación del factor humano como uno más. Ojo, no se trata de no innovar, no se trata de no desarrollar tecnología, sino que darle un sentido. Y en particular, diría yo, de la lectura como una herramienta de introspección, de conocimiento. Es una más, ¿verdad? De conocimiento y, por supuesto, de las otras áreas de las humanidades. Oye, Matías, y tú que no estás en Chile ahora, pero ¿pensáis que en Chile estamos como un poco al debe en esa materia, en equipos multidisciplinarios, en innovación, en creatividad? Yo creo que sí, pero claramente hay un cambio. O sea, esto se está conversando como algo mucho más normal, como parte de la discusión del día a día en los negocios. Ya es parte de la agenda.
yo creo que el camino ya comenzó y no va a cambiar. Así que yo creo que vamos bien encaminados y es súper bueno ir en el camino viendo, ajustando la dirección. Pero yo creo que ya se reconoce que es algo clave para poder desarrollar mejor los negocios, especialmente con todo lo que ha pasado en Chile en los últimos años. O sea, imagínate, yo siempre pienso esto, imagínate que en una mesa de directorio, ¿verdad? Uno tiene, a la hora de un negocio, obviamente expertos en finanzas, me imagino, no sé, en áreas tributarias, en desarrollo, en innovación, pero uno debería también tener ahí un filósofo, un historiador, ¿no es cierto? Algún humanista que en el fondo esté diciendo, mira, ese negocio que en la planilla Excel, por hacer una versión, digamos, reduccionista, tiene ciertas condiciones, ojo, porque se inserta en una comunidad. Tiene como objetivo unas personas. Entonces pensemos, esas personas, ¿cómo van a recibir este proyecto? ¿Qué cosas haría que esas personas lo sintieran más cercano? ¿Cómo les afecta emocionalmente? ¿Qué les sirve? ¿Qué no? ¿Cuáles son los riesgos que verían? Y todas esas preguntas, claro, no tienen números, si tú quieres, pero favorecen y fortalecen la toma de decisiones. Y yo creo que al final eso es un buen negocio. Un buen negocio tiene que ver con tomar decisiones acertadas. Entonces, para eso hay que incorporar nuevas variables o todas las variables que uno pueda. Las variables técnicas, las variables matemáticas y las variables humanas. Entonces, yo creo que como una invitación, yo diría que leer estos libros que buscan, como este, ¿no es cierto?, que tenemos en la página, expresar en la práctica esos vínculos entre lo humano, lo FUSI y la tecnología, desarrollan quizá esa como ánimo de insertarse en un mundo que muchas veces desde la tecnología o desde la ciencia parece muy lejano, muy difícil. La filosofía parece una cosa como inabarcable, la literatura depende de los gustos, pero Claro. yo siempre le digo a los estudiantes, no es esto simplemente una cosa de gusto. Hay cosas que uno hace porque están bien, porque hacen bien, porque contribuyen. Y la lectura, más allá de ser un placer infinito, es algo muy útil en este sentido, digamos, en el sentido de la resolución o de la toma de decisiones. Yo creo Sí, que es útil, es súper útil para no perder de vista lo que hablábamos al principio, para cerrar un poco el para qué. ¿Para qué Exacto. estamos haciendo esto? Esta planilla de Excel nos dice algo, pero ¿va en la dirección de lo que queremos? Y esa diversidad en la toma de decisiones es lo que te ayuda a no dejar ningún cabo suelto. La representación de las mujeres, los antropólogos, filósofos, sociólogos, o sea, todo se complementa y enriquece la discusión por una mejor toma de decisiones. Y yo creo, Matías, que yo le agregaría el para qué, pero incluso primero diría para quién. O sea, Bueno, ¿para quién? sí, ¿Para quién? súper. ¿Verdad? O sea, porque el para qué puede ser incluso hacia adentro, ¿verdad? O sea, ¿para qué esta empresa hace esto? ¿Para qué? Pero la pregunta del negocio es ¿para quién? Y mientras más conozco al quién, a aquel para lo que está dirigido, lo que hago, evidentemente eso que hago, ¿no es cierto?, tiene más capacidad de acertar. Entonces, sí. en términos súper pragmáticos, y cerrando, Toda yo razón. diría, para la complejidad, para la incertidumbre, lo que hay que conocer mejor es el quién. Y en general, en los negocios, el quién es el ser humano. ¿Cómo se conoce al ser humano? A partir de las humanidades. Entonces, esa es la razón por la que incorporamos y enriquecemos. Y eso se puede hacer, obviamente, de muchas maneras. La más sencilla y a la mano, agarrar un libro y empezar a leer. Eso creo Sí. yo que es una forma muy sencilla, muy fácil y muy nutritiva. Y me quedé pensando además en lo que dijiste, María José, de la incertidumbre como el miedo, o sea, la incertidumbre y el miedo, el no saber qué es lo que viene, no tener asegurado, digamos, las cosas. Yo creo que es parte como de la condición humana y es una cuestión que abre también nuevas experiencias. O sea, yo sé que a todos nos cuesta la incertidumbre y no perder el control de las cosas, pero es también lo que permite como nuevas experiencias, y nuevas ideas y nuevas innovaciones. El vértigo es vital. Sí, Claro. Hay una frase preciosa del Gato Pardo, que es un libro italiano maravilloso, que dice, todo tiene que cambiar para que todo siga igual, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo tiene que cambiar, efectivamente, y no se trata de no cambiar, no se trata de no innovar, todo lo contrario, pero hay algo que siempre va a seguir igual, y ese algo somos nosotros, y ese algo no podemos dejar de ponerlo en el eje
y dejar de desconocer, digamos, que tenemos que conocernos y conocer al ser humano profundamente. Todo cambia, pero hay algo siempre permanente, el quién. Y ese quién somos nosotros. Entonces tenemos que entender cómo hemos evolucionado, que hay muchas cosas permanentes, y también cómo hemos cambiado. Entonces, elementos, por ejemplo, con lo que decía Matías, el factor de la incorporación de las mujeres, no es solamente un elemento discursivo democrático, tiene un fondo muy importante, un fondo humano muy importante. Hay una manera de entender, de mirar muy distinta. Entonces, cuando salimos de los lugares comunes y entramos a la comprensión profunda de las cosas, es donde empiezan a aparecer claves, donde empiezan a aparecer elementos de análisis nuevos. Y cuando uno tiene más elementos de análisis, en cierto sentido, disminuye la incertidumbre y yo diría que más que eso, camina con más seguridad, camina con menos miedo, Claro. con menos temor, y eso abre posibilidades de innovación, obviamente. Ojo, en los negocios y en la vida humana también, en las democracias también. Súper. Muchas gracias, María José. Gracias, Matías. Que estén muy Gracias, bien. Juan Pablo. Gracias, María José.